a repetir el pasado, lo que es falso. Yo sugiero que todos apaguemos los micrófonos, así queda bien grabado la exposición de Sergio, y si alguno quiere hacer una pregunta, ahí lo prende, ¿sí? Alt, letra A, se activa y se desactiva. Está bien. O sea, si alguien quiere preguntar, entonces sabrá lo que hacer. Bueno, voy entonces a lo de la alteridad. Por supuesto, yo me imagino que no estamos todavía muy caldeados para eso, ¿no? Mónica, por ejemplo, quería ir a una salita aparte, y entonces, pero yo voy, aún así, yo voy a hacer como si fuera, ¿no? Y entonces lo de la alteridad. No sé si Andrea, la semana pasada estabas, Andrea. No, no está. No me acordaba de ti. Bueno, lo que podría decir entonces Alexandra es más o menos lo siguiente, que lo de la alteridad tenía que ver con la siguiente hipótesis. Eso tiene que ver con el trabajo de la tesis, que era que el psicodrama no se presenta ni como antítesis ni como apéndice al psicoanálisis, sino en una relación de alteridad frente a la escuela psicoanalítica vienesa, a partir de fundamentos, conceptos y procedimientos propios. O sea, la conclusión a la que llegué es que aunque las posiciones de Moreno frente al psicoanálisis hayan sido persistentemente críticas a lo largo de su vida y obra, lo que caracteriza en última instancia el método psicodramático no es su oposición al sistema psicoanalítico, sino su condición de alteridad, cuyo concepto el filósofo italiano Nicola Abagnano en su diccionario de filosofía así lo define. Yo voy a leer lo que dice él de alteridad, alteritas, alteritatis, ¿no? Y él dice, el ser otro, el colocarse o constituirse como otro. La alteridad es un concepto más restringido que el de diversidad y más amplio que el de diferencia. La diversidad puede ser asimismo puramente numérica, lo que no sucede con la alteridad. Y eso él retoma eso con Aristóteles. Por supuesto, uno va a 10.000 pies cuando estás hablando de eso, pero me preguntaste, no quiero dejar sin contestar. De hecho, además de la mención al filósofo griego, este señor que fue profesor Nicola Bagnano de Historia de la Filosofía de la Universidad de Turín, menciona también al alemán Hegel, Georg Hegel, que se sirve del mismo concepto, o sea, de la alteridad, para definir la naturaleza con respecto a la idea, que es la totalidad racional de la realidad. Lo que subraya este señor italiano es que en Hegel la alteridad acompaña al desarrollo total de la idea. Pablo Giordano to everyone. Hola a todos. Hola Pablo Giordano. ¿Giordano o Giordana? Y Roberto Pérez también. Giordana. Como uno no se queda solamente a 10.000 pies. A veces sube hasta 20. Ya no ve a nadie abajo. Bueno, en este sentido, yo digo, bueno, uno puede retomar después en la tesis, Adriana, pero él afirma, a partir de Hegel, que la alteridad muchas veces se basa en lo negativo. O sea, tú dices, no es eso lo que quiero. Y afirmando que la negación como un ser determinado y un algo es un ser otro.
O sea, el que niega, Moreno, cuando niega a Freud, no está solamente negando a Freud, se está imponiendo como otro. Bueno, y entonces él hace referencia a exterminación, es la negación. O sea, como dice Spinoza, omnis determinatio est negatio. O sea, toda determinación es negación. Específicamente, entonces, lo que se trata de hacer, reafirmar que al negar reiteradamente su pertenencia a la escuela freudiana, lo que hizo Moreno fue construir otro sistema, otra filosofía, conceptos, métodos y técnicas distintos a ser estudiados y reconocidos como tal. De eso se trata. No sé si quedó claro, Alexandra, mi explicación o si estás todavía más confundida. Gracias, Sergio. Quizás, no sé, cuando yo escucho todo lo que tú nos estás diciendo y con todo este recorrido sobre el significado de la alteridad, desde Hegel, Spinoza y todo este tema de la negación y el crear su propia, crear su propia identidad, lo que a mí me evoca es quizás, no sé si estoy equivocada o me equivoco, qué sé yo, en esto de, entonces él se fundamenta mucho más el tema de la creatividad y espontaneidad en el ser él, desde todo y desde el ser él, como él parte también, Moreno propone el humanismo. Muchos lo mencionan como el padre del humanismo, con el que se crea como esta visión de ver al ser humano desde toda esta posibilidad de crearse, de rentarse, de ser genio, porque esa es la filosofía moreniana, y luego otras corrientes obviamente toman esta percepción del humanismo. Simplemente como reflexión y pensando en voz alta es mantener esta creatividad y esta espontaneidad y seguir buscando eso. Perdón, creo que además Damián también te había preguntado la semana pasada sobre el tema. Ahí está levantando la mano, Damián. No sé si querés responder, Alexandra, después comento. No, que yo ya terminé un poco esa reflexión cuando escuchaba todo esto que Sergio nos estaba contando. Ah, bien. No, yo tenía la impresión, y sí, lamentablemente, bueno, se me cortó, de que afirmarse negando a otro o diferenciarse en función de tener que diferenciarse de otro, lo implica, es como una relación de implicación que a mí me llama la atención que vos traías insistentemente a Marino y a partir de ahí marcabas las diferencias, ¿no? Pero lo traías vos para marcar las diferencias. Sí. Y cuando una identidad está construida en base a tener que diferenciarme, eso es un proceso de construcción identitaria, me parece, de una persona, de un conjunto, o sea, siempre es en grados de diferenciación. Por ahí me llamaba la atención como la insistencia en tener que diferenciarme, como esa gente que todo el tiempo está trayendo a alguien para discutir o para mostrar que es distinto a. En esa insistencia a mí, yo me interrogo, porque hoy en día, cuando los movimientos de salud mental ya han tomado una posición, me parece, más interdisciplinaria y de incompletud de cualquier teoría, pienso, o sea, como que me preguntaba hoy, Sergio, cuál era la problemática actual en relación a eso. Porque que Moreno lo haya planteado para poder legitimarse, para poder distinguirse, como lo han hecho otras escuelas de psicoterapia, lo entiendo. En la actualidad, ¿vos creés que hay algo, como un riesgo de que el psicoanálisis se coma el psicodrama o algo así? Yo honestamente no lo veo, pero quizás vos sí, lo estás palpando, como que quiero entender si es más una cuestión histórica o si es una problemática actual de cómo lo ves vos. Bueno, tampoco
uno va a tomar mucho tiempo con este tipo de discusión, pero voy a contestar. Yo no veo ningún riesgo que el psicoanálisis coma a nadie o a ninguna otra escuela. Además, porque todo lo que Moreno había construido no es solamente terapia. O sea, Claro. y eso se va a ver. Claro. Y los que van a estudiar van a darse cuenta que hay 3 ramas de los sistemas psicodramáticos, entre los cuales, y históricamente, cuando él empieza, no tenía nada que ver con la terapia. Era puro experimental, exploratorio. Y él lo pone clarito. Vamos, en algún momento, cuando ahora yo pase a los elementos, ustedes van a ver, es muy claro. Entonces, históricamente no es la terapia que empieza. Lo que empieza en la historia de la elaboración psicodramática es la rama experimental exploratoria. Luego él llega a lo terapéutico, pero después él avanza también a lo educativo, a lo didáctico pedagógico. Y entonces, ¿cómo puede una terapia que se restringe a la, en el caso de la psicoanálisis, a los procesos de cura, digamos, en términos mentales, cómo puede querer abarcar un sistema que escapa, que va más allá de la terapia? Entonces, yo en este sentido, yo no veo ningún problema. Lo que veo como problema es lo que, en vez de decidirse con la psicoanálisis y aplicarla de manera consistente, empiecen a hacer una especie de eclecticismo, donde vale todo. Entonces, una herramienta de acá, otra herramienta de allá, ahora un tornillo lo voy a arreglar con la Gestalt, y que es muchas veces la tendencia de la formación de psicólogos, por ejemplo, ¿no? De las escuelas de psicología que tratan de ofrecer una especie de caja de herramientas de calidades distintas, de diferentes cosas, y que reducen, por lo tanto, la aplicación de estas herramientas a problemas técnicos, en vez de abarcar la escuela en su totalidad. Y Moreno criticaba eso. Él decía que no tenía nada en contra. Pero si vas a hacer psicoanálisis, haga psicoanálisis. Si vas a hacer psicodrama, haga psicodrama. No empieza a mezclar todo. Pero lo que vemos hoy, bueno, pero... pero ahora me queda más claro. Más, porque si no vamos a perder el avance, y tengo 1 hora y pico para traerles 50 años casi. Entonces, está bien. Luego podemos seguir. Tienen mi email y podemos discutir. Yo nunca me negué a discutir con nadie en privado o en público sobre estos temas, ¿no? Presentando evidencias, por supuesto, porque si no, las discusiones son estériles. Bueno, voy a entrar entonces, si me permiten, y espero que me permitan, voy a entrar en lo de hoy y voy a pasar a compartir el Host Disabled Participant Screen Sharing. Aquí me dice el mensaje que el hóspede, ¿quién es el hóspede? Es el programa 1 Psico. No me habilitó todavía, entonces yo pongo OK. ¿Ve cómo en la pelota no está solamente con Sergio, Cristina? ¿Ya está? Bueno. A ver, entonces, ahora sí, ahora está compartido. El micrófono, Cristina. Diga, Cristina. Ya te pasaron la pelota. ¿Ven algo? Ay, qué lindo. Sí, se ve. Sí. Se ve.
Se ven Sí, muy lindo. y se ven las diapositivas también en el lado, ¿no? O en la totalidad. Sí, Se ve se- calado. Se ve pequeño. Tendrías que tocar en el icono de abajo de presentación para que ocupe la pantalla completa. El icono de abajo. El chiquitito, uno chiquitito. Y si no en Pero ver, Abajo a la derecha. está abajo a la derecha, no está arriba. y si no en Slide Show. Abajo a la derecha. Es que para eso tengo que parar de compartir el sharing, para que me aparezca abajo a la derecha. Multiple participants, advanced sharing options. One participant only holds. Esto es lo Fíjate que que te también. aparece un porcentaje y vos lo podés agrandar a la imagen con el porcentaje de abajo para que se aparezca un poco más grande y las diapositivas al costado. Advanced. Vamos a ver entonces. ¿No está la opción de que ponga directamente el Power como presentación? Sí, creo que Si es una pone el copia. Power como presentación. Optimize. Slide Show. Slide Show. Share. Espera, que viene un more. Hide video panel. Sería esto. Hide video panel. ¿No? Bueno, pero usted ve en la principal, ¿no? Sí, se ve perfecto. Está bien. 57%. Bueno, lo que les quiero comentar entonces es lo siguiente. La última vez habíamos parado con el psicodrama de Hitler y ahora lo que faltó, no me acuerdo quién había comentado que alguien había comentado que faltaba la traducción de su frase. Y ahí está una frase que es clave de Moreno, que decía que su autobiografía es indispensable para la comprensión de su trabajo. Por lo tanto, es importante estudiar su vida en todos sus desarrollos concretos, ¿no? Vamos a ver ahora si sale. Ahora sí. ¿Ven mejor? ¿O no ven nada? Yo no escucho nada, entonces no sé. Más chiquito se ve, me parece. Lo más chiquito se ve. No se ve el grande. Sí, sí se ve, pero fíjate que abajo de la foto aparecen unas opciones y ahí está la opción. Ah. Sí, sí, a ver, cliqué ahí. Screen. Creo que es Hide Presenter View, porque ahí que es la vista del presentador. Creo, el de arriba, no, la opción de arriba. Hide Presenter View. Ahí, no, donde estabas recién. No, abajo, en la foto. yo voy en la foto, estoy en la foto, de hecho. Bueno, apretá esos 3 puntitos y ahí te da esa opción, me parece. Hide Presenter View. Dice Hide Present View. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí está. Sí. Ahí está, muy bien. ¡Esa! Bueno, entonces ahora vamos, de esta vez, como empezamos otra clase, otra escena, ahora nos toca a algo que escribió Cerca. Para eso, a mí me gustaría a alguien que entrara en el rol de Cerca. ¿Quién se habilita? ¿Quién puede?
La persona que se habilita entonces que abre el micrófono. Nadie se habilita a ser cerca. Bueno, yo me habilito. Está bien. Estoy cerca, Moreno, ¿qué tal? Bueno, ocasionalmente llevábamos una paciente de Bacon a Nueva York, a las sesiones abiertas que Moreno hacía para profesionales de la salud mental. En vez de traer a los profesionales a Bacon, llevábamos pacientes a la ciudad para demostrar nuestro trabajo. Una vez, a finales de los años 40, Moreno llevó una encantadora joven que vino a ser nuestra protagonista. Después de la sesión, los psiquiatras empezaron a analizarla y a interpretarla. Luego del segundo o tercer comentario, Moreno vio que la chica estaba viniéndose abajo. Ella había salido de la sesión con una visión clara y un buen sentimiento sobre sí misma. Y ahora estaban cortándola en piezas. Estaban desilusionándola. Sí, cerca. Sí. Finalmente, Moreno dijo, paren. ¿Alguien hace de Moreno? Eso, muy bien. ¿Alguien quiere hacerlo de Moreno? Paren, esto no es bueno, no es bueno para la protagonista, no es realmente un buen proceso. Os diré por qué. Todos ustedes tienen orientaciones distintas y le darán una interpretación diferente. Ahora, es verdad que la paciente nunca ha tenido la atención de tantos psiquiatras. Esto en sí mismo es algo que merece la pena y podría hacerla sentir mejor. Sin embargo, no es lo que realmente queremos. No queremos que ustedes sean psiquiatras. Queremos que sean miembros del grupo. Nos gustaría que ustedes pudieran compartir sus propias vidas. Ahora vuelve entonces cerca. ¿Puedes imaginar a psiquiatras hablando de sus propias vidas? Era una profunda revolución. Ellos están entrenados para mantener una distancia profesional, o como en psicoanálisis, ser una pantalla en blanco. Así que esta idea de compartir sus vidas privadas es todo un reto y completamente fuera de su reino. Es muy posible que esta fuere otra razón por la cual Moreno haya sido tan comúnmente tratado con hostilidad de parte de la fraternidad psiquiátrica. Bueno, antes de seguir, ¿algún comentario rápido, algún sentir o pensar alto? Quizás es desubicada, pero esta foto que estamos viendo, me da la impresión que es una foto muy, muy sensual para la época, ¿no? Es una foto de Moreno con cerca que está a la izquierda y una otra persona a la derecha en el Teatro de Nueva York. Moreno no estaba todavía utilizando los corbatines, ¿no? Seguía con las corbatas tradicionales. Yo te querría comentar algo, Sergio. A mí me parece en esa cita de Moreno está todo el secreto del sharing, del compartir de todo el trabajo psicodramático, ¿no? Sí. Con leer esa cita ya queda descrita la tercera etapa del psicodrama. Sí. Y esto que decías, Pablo, puede ser, pero también el fotógrafo está sacando la foto desde algún lugar en donde se ve así, ¿no? Sí, de abajo hacia arriba. Claro. Exacto. Sí, claro. Sí. A mí también se me venía, comparto con Mónica esto, como una profunda cuestión humana que transmite ahí el compartir, como no queremos que sean psiquiatras, queremos que sean miembros del grupo.
y a la vez, algo que entiendo que era una práctica habitual, porque acá en Argentina también se hacía, llevar un paciente y exponerlo al frente de todo un conjunto, es como me impacta los usos de la época también, ¿no? Teniendo un profundo cuidado, digamos, y queriendo hacer avanzar. Me gusta eso también. Ajá. Bueno, yo propongo que vayamos adelante porque hay bastante. Mira, ahora puede ser tanto, este texto viene de un libro que nunca ha sido traducido a otros idiomas, y es The Psychodramatic Family, The First Psychodramatic Family, la primera familia psicodramática. Entonces, si alguien quiere aventurarse, Jonathan tenía 3 años, pero era muy pesado y difícil de llevar. Él vivía en el segundo piso y tenía que subir al piso de arriba muchas veces al día. Tenía que caminar solo para subir y él era lo suficientemente grande como para hacerlo. Sin embargo, aún recuerda el tiempo cuando él estaba siempre en brazos de su madre. Era llevado arriba y abajo. Hoy estaba sentado al pie de las escaleras. Su madre estaba muy ocupada trabajando. Él dijo: «Mami, llévame arriba, me siento con sueño». «Ah», dijo su mamá con un guiño, «tú serás mamá y yo seré Jonathan». Después se invirtieron los papeles y dijo ella como Jonathan: «Llévame, mamá, no me siento bien». Jonathan respondió como su mamá. Tú eres un niño grande y muy pesado. Puedes subir las escaleras por ti mismo. Luego se invirtieron los roles de nuevo. Y Jonathan caminó con orgullo por las escaleras arriba sin ayuda. bueno, ahora les voy a presentar algo que a los demás ya saben, pero la verdad, por todo lo que se ha investigado, es que como esto del método, de las técnicas, los conceptos, aparecieron a partir de la vida de uno y no de sus lecturas teóricas, entonces eso se fue dando progresivamente, y ahí les muestro, en 37, por ejemplo, aparecen estas técnicas, ¿no? La del yo auxiliar, autopresentación, soliloquio, improvisación espontánea, soliloquio segundo tipo, interpolación de resistencia. Bueno, aparecen todas estas técnicas. En 1937. Estamos hablando del año donde por primera vez aparece en la literatura algo escrito sobre psicodrama. En 39 aparecen estas otras. También ahí la referencia está abajo. Técnicas y conceptos, ¿no? Y en 40 aparecen estas técnicas y estos conceptos. O sea que Moreno va formulando y exponiendo a medida que va viviendo y experimentando, y eso sale.
O sea, exactamente en el medio, si usted ve, en 1946 es cuando él lanza el volumen 1 por primera vez de Psicodrama, ¿no? Y entonces, de hecho, es una especie de patchwork. ¿Cómo se dice en castellano? Collage. Collage. Podría ser patchwork, collage, o algo así. Pero collage es collagen. Es más que eso, es una colcha. Es cuando hace, Felicitas hacía eso en Puerto Madryn, una colcha que se pone sobre la es cama. patchwork. Eso. ¿Ah? Es patchwork. Es patchwork. Entonces, Es una colcha que está hecha con pequeños retazos de colores diferentes y de telas diferentes, formando un diseño. exactamente. Y eso es lo que compone el Psicodrama volumen 1. O sea, son más de 30 piezas distintas desde sus tiempos de Austria hasta los primeros tiempos en Estados Unidos, artículos que fue publicando a partir de 37, cuando lanzó la revista Sociometry. O sea que ahí va, entonces, uno no puede ver el libro de Psicodrama volumen 1 como si fuera algo orgánico con toda una lógica lineal. No, es un patchwork, ¿no? Pero lo que he podido constatar es que cuando llega, entonces, a 1949, él, y cuando él va a definir la catarsis de integración, es más o menos uno de los últimos ladrillos, digamos, que él va poniendo, y es cuando él escribe la introducción al libro ese que jamás fue traducido y que es el Psicodrama y Sociodrama en la educación de Estados Unidos, ¿no? Donde él formula la teoría que interesa en términos de didáctica y de pedagogía, en términos de educación, y de dónde sale el concepto de catarsis de integración. Este concepto no aparece antes de 1949. Y ahí entonces queda claro, ahí ya estaba claro cuáles son los 5 componentes del método psicodramático, y después no hubo no hubo cambios prácticamente. Hay gente que habla de 3, de 4, el diccionario de la Asociación de Psicología de Estados Unidos hasta hoy no aprendió que son 5 los componentes del método psicodramático, sigue hablando de 3. Y las 4 etapas del método psicodramático, que también se fue componiendo gradualmente, ¿no? El caldeamiento, la dramatización, el intercambio, sharing, y el procesamiento, que en los primeros tiempos era algo muy informal, ¿no? Y que el viejo ya estaba, Mónica sabe bien esto, mucho mejor que yo, porque yo parte del viejo, no siempre iba al teatro, pero al final de la tarde la gente iba a verlo y entonces se daba una especie de procesamiento que es una actividad que tiene mucho que ver con aprendizaje, enseñanza, elaboración, análisis y eso. Mientras que el intercambio es más de tipo, digamos, emocional, experiencial, vivencial y no tanto analítico, intelectual. Sergio, perdón, el procesamiento ya es una propuesta de Moreno, entonces. Sí, el procesamiento ya está. Bueno, es muy difícil separar lo que era Moreno él, Moreno ella, porque Cerca introdujo una cantidad de elementos, tanto para refinar como para aclarar, pero aunque no se llamara, no sé, Mónica a lo mejor puede contestar mejor que yo eso del procesamiento, pero es cierto que había esta actividad
que no se confundía con el sharing, con el intercambio. Bueno, luego vamos en el procesamiento, digamos, haremos también algo, comentaremos algo más sobre eso. Bueno, ahora, esto nadie lo ha visto, no ha sido publicado en ningún sitio y es Moreno mismo, ni en la última publicación que han hecho finalmente los americanos, los estadounidenses, mejor dicho, se han dado cuenta que valía la pena publicar la autobiografía de un genio con ese nombre, pero no han puesto esto, porque no han estado investigando bien en la biblioteca y no lo han descubierto. ¿Alguien quiere hacer el rol de Moreno? Voy yo. He dado muchas interpretaciones del psicodrama. Aquí está otra versión que puede explicar el choque que se produce a menudo en los públicos. Ahí están ellos, sentados en cómodas sillas, hombres y mujeres de todas las edades y de diferentes grupos étnicos, bien vestidos y cuidadosamente compuestos, limpiamente afeitados y cuidadosamente preparados, empolvadas con labios pintados y colorete, emanando dignidad y seguridad. Pero ahora viene el director de psicodrama. ¿Qué está tratando de hacer? Él estimula a que sacudan todas sus bien preparadas inhibiciones y que eliminen todas las barreras entre sí. Tienen una vaga idea de que él quiere que actúen como antes, cuando estaban en sus primeros meses de vida, en la cuna y en la guardería. Quiere hacerles creer que nada de la esencia ha cambiado, que son los mismos niños que solían ser 20, 30, 40 años atrás. Quiere hacerles creer que es fácil. Tienen solo que despegar las diferentes pieles que han adquirido poco a poco y que abarcan el núcleo de su ser como un barniz. A medida que el director les empuja más y más fuerte, la resistencia crece en contra de sus diseños crueles. El vago recuerdo de su pasado temprano regresa con más fuerzas. Se ven a sí mismos como bebés, en el desnudo, disfrutando de su desnudez y empujando todas las barreras, las cosas y las personas que están en su camino. Sí, si pudieran sacar sus trajes y vestidos, tanto interna como externamente, si pudieran poner aparte todo lo que pasaron a su ser, su lengua materna, inglés, francés o alemán, sus costumbres, serían más desvergonzados, libres de culpa, espontáneos como niños pequeños. ¿Es eso lo que quieres que vengan a ser, como niños otra vez? Sí, increíble decirlo, el gran truco funciona y antes de darse cuenta se involucran y actúan como niños. Pero esta no es toda la historia. No se trata solo de que hayan vuelto a ser niños. Han descubierto algo aún más divertido. Se han transformado en niños, pero todavía son adultos. Se trata de una profunda y nueva transfiguración. El director, con el fin de dejar sueltas sus nuevas infancias, les enseña cómo utilizar diversas técnicas: soliloquio, juego de roles, inversión de roles, doble, espejo, que traen su infancia de vuelta, pero en el nivel de su madurez. Y con eso están ganando algo que algunos de ellos pensaban que habían perdido para siempre: su infancia. Bueno, y aquí está la estructura, digamos, el diagrama que Moreno propone en los años 50, en lo que decía antes,
para lo que él llama, lo ve en la parte derecha, está escrito, él hacía mucho eso, escribía de cualquier manera, cualquier papel, muchas veces, que estaba frente a él, él utilizaba. Entonces yo he tratado de poner un poco más, bueno, ahí se ve un poco mejor, está en la caja 107, y yo he tratado de ponerlo de una manera un poco más clara, ve claramente el sistema, llamado Sistema General de Métodos Psicodramáticos, el psicodrama a la izquierda, psicodrama exploratorio experimental, ¿no? Dando ejemplos de investigaciones sobre espontaneidad o sobre roles, el psicodrama terapéutico, ¿no? Para eso, él había dispuesto eso en 4 categorías que no siempre son seguidas. La prevención, por ejemplo, ¿no? Muchas veces lo que uno ve es a partir de ese equilibrio de la persona, que se va al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación, pero no se hace siempre la prevención, y él la ponía ya. Y el psicodrama didáctico educativo, ¿no? Y él daba ejemplos de cómo se hace eso para la formación de psiquiatras, o en la antropología social, en historia, o entonces para enseñar idiomas, o sea, toda la aplicación educativa, didáctico-pedagógica del psicodrama, son las 3 ramas, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue pedir a un artista argentino, Gastón Cava, que había producido unos trabajos para niños de churro, ¿no? El conejito que ustedes ven a la derecha, y entonces yo le propuse que poniera eso como en forma de árbol, ¿no? Y donde entonces uno puede notar el psicodrama con sus ramas exploratorio experimental, luego terapéutico, ¿no? Luego el didáctico educativo, y algo que es profundamente moreno y que muchas veces la gente no sigue, que es, o sea, el sociodrama es el otro lado del árbol. No hay nunca una separación, a menos que uno lo haga de manera arbitraria, pero es el otro lado del árbol, el sociodrama, y ahí entonces lo que uno ve en este lado no es churros como conejo, sino churro como representante de los conejos, ¿no? No es el cacto, sino el representante, el cacto que está ahí, digamos, como representante de los cactos, el sol como representante de los soles, bueno, y todo. Habrá mucho que decir, por supuesto, sobre eso. Yo, a menos que haya alguien que quiera manifestarse en este momento, yo sigo o me quedo acá. En el silencio se vuelve a 1915, ¿verdad, Mónica? Así es. Pero el silencio otorga, así que puedes seguir, parece. Sí, bueno, ahora entonces, vamos al famoso Don Quijote. Moreno y las 3 etapas del psicodrama, ¿no? Y eso fue una provocación, digamos, que el señor, ese, no Moreno que está en el medio, pero el señor García Valdecasas era el rector de la Universidad de Barcelona, y fue en esa ciudad. Roberto, ¿estás ahí? Estará. Seguro que está en Barcelona, o Roberto Pérez, ¿no? Es que ahora me acordé. Entonces, ahí está. Estoy viendo, pero te estaba viendo. No te has puesto todavía en la gravura, ¿verdad? En el grabado, ¿verdad? No.
No. Está afuera. Ah, no, sí. Está bien. Mira, entonces, lo que pasa es que en la ciudad donde vives, o estaba viviendo, se hace el congreso, el segundo Congreso Internacional de Psicodrama, y el profesor, el rector, el profesor de medicina, Francisco Valdecasa, lanza un reto a Moreno en su discurso de bienvenida, ¿no?, a los participantes. Llama la atención para, entre comillas, un importante evento que tuvo lugar en esta misma ciudad que hoy se honra con su visita. Y ahí él evoca el duelo entre Don Quijote y el Caballero de la Blanca Luna, aproximadamente 350 años atrás, ¿no? Él se está refiriendo, de hecho, al episodio donde el avispado bachiller Sansón Carrasco intenta volver a la cordura al dementado hidalgo, siguiéndole la corriente de su delirio caballeresco. Ese es otro autor que habla de eso. Él comenta, entonces, que con eso Carrasco consigue lo que lograron los sesudos, lo que no lograron los sesudos razonamientos del barbero y el cura, ¿no? Y presenta otros detalles como, por ejemplo, él acepta el bachiller astuto un papel en el imaginario drama del noble caballero de la triste figura. Sí, porque él se da cuenta que si él se presenta como Sansón Carrasco, Don Quijote no le iba a parar ninguna bola. Entonces, él finge ser caballero, él también de la Blanca Luna, desafíalo en nombre de su dama, según la costumbre de esos héroes novelescos, vénselo sin dificultad e impónele como precio de su triunfo la solemne promesa de renunciar en lo sucesivo a sus andanzas. Y el pobre y buen fidalgo, senil y decrépito, fácilmente vencido por la pujante juventud del garrido bachiller, torna a su aldea metido en su jaula, abochornado y confuso, presa de una melancolía que es ya la sensatez, aunque resulte más lamentable para el espectador que su anterior delirio. Muy bien, entonces, lo que hace el rector es preguntar a los presentes, ¿podemos llamar eso de psicodrama? Bueno, y entonces Moreno reacciona a eso y comenta lo siguiente. Bueno, ustedes ven ahí la fase. Además, primero Moreno explica que de hecho la idea del psicodrama tuvo, según él, 3 etapas de desarrollo. La primera, él la llamaba como la etapa existencial, cuando la gente lo utiliza de manera ingenua como parte de la creatividad cotidiana, ¿no?, enfrascada en rituales o ritos primitivos. Bueno, históricamente entonces él presenta esta etapa como primera. Luego viene la segunda, que es una etapa estético-poética, cuando el artista, poeta o dramaturgo desarrolla, entonces son términos del mero Moreno, una idea psicodramática en sus trabajos para curar a sus héroes de la locura o de otras desafortunadas tensiones de inadaptación, como en la historia de Cervantes, al tratar la locura de Don Quijote. Y hay una tercera fase, entonces, de la elaboración científica de un sistema de psicoterapia centrada en la acción, ahora llamada psicodrama. Y ahí él presenta, y este es un artículo que él va a publicar el año siguiente en la revista Group Psychotherapy. En aquel entonces ya la revista ya había cambiado de nombre, ya no era Sociometry, era
terapia de grupo, y él escribe sobre eso. Y ahí entonces, en términos psicodramáticos, digamos, Moreno define la inspiración de Cervantes frente a Don Quijote como la de crear un hombre que pudiera ser su doble, involucrando a Sansón Carrasco en el fantástico esquema de desafiar a Don Quijote para el duelo. Y Moreno dice, los psicodramatistas llaman a ese hombre un yo auxiliar. Comenta. Y agrega que al buscar a alguien que pudiera coalucinar con Don Quijote, Cervantes mostró ser también un gran psicodramatista. O sea, afirma Moreno, un paciente confía frecuentemente en otro paciente más que en un médico, ¿no? Y además él aprovecha la forma particular de yo auxiliar usada por Cervantes en Sansón Carrasco, y Moreno afirma haber varios tipos de doble en psicodrama. En ese caso se diferencian dos, entre comillas, el doble amoroso, que establece la identidad con el protagonista, y el doble contrario, que trata de establecer la identidad a través de la contrariedad y la hostilidad, entendiendo el de Carrasco como el de segundo tipo, ¿no? Bueno, entonces les quería comentar esto también. Ya habíamos hecho referencia a eso en otras veces. Lo que pasa es que no siempre lo que Moreno publicó fue traducido, fue recuperado por la gente, y entonces esa del doble contrario, hay gente que confunde, por ejemplo, el doble contrario con interpolación de resistencia, es otra técnica, otro recurso bien específico. Sergio, Dígame. disculpa. Tú en el primer encuentro que habíamos tenido hablaste sobre el doble contrario y dijiste que nos ibas a explicar después la diferencia con interpolación de resistencia. ¿Cabe la pregunta ahora o la dejo para el final? Mira, y ya que estamos, a ver ahora, una de las diferencias es la siguiente. La interpolación de resistencia es una técnica específica de quien está dirigiendo. Es una técnica que Moreno llamaba de directorial. La utiliza el director o la directora cuando quiere intervenir para que la conducta de la protagonista o del protagonista se acerque de comportamientos esperados, más adecuados, ¿no? Y hay un ejemplo conocido que es el niño Pedrito, ¿no? El niño Peter, ¿no? El niño que golpeaba a su madre, y entonces Moreno va a trabajar con él utilizando la interpolación de resistencia, que no es ponerse como el contrario. El doble contrario ya es algo que no tiene que ser necesariamente el director o la directora que lo haga, puede ser yo auxiliar, o sea que son elementos distintos. Podemos volver después a eso, pero básicamente en términos muy sintéticos sería esto, Andrea. Gracias. Bueno, ahora sí necesitamos a René Marino. Sí, yo leo. El señor René. Moreno empezó gradualmente a ser menos activo y más depresivo. Vio su fuerza física disminuir y no tenía la energía para completar la autobiografía, la cual finalizó el periodo de los primeros años 50. En 1974 tuvo una serie de pequeños golpes que le dejaron parcialmente paralizado y determinó poner fin a su propio viaje desde la convicción de que él nunca sería totalmente creativo otra vez. Desde entonces rechazó comer y bebía solamente agua. Ese fue su último psicodrama público. Se corrió la voz de que Moreno estaba muriendo y personas vinieron desde diferentes partes del mundo para verle por última vez. Tres semanas, familiares y estudiantes se turnaban en las vigilias. Moreno tuvo tiempo de decir adiós a su familia biológica y psicodramática.
Se tomó 3 semanas de caldeamiento para su momento final. Había viajado un largo camino desde aquella vieja profecía gitana, fue contada a su madre en Bucarest. Vendrá el día en que será un gran hombre. Personas de todo el mundo vendrán a verlo. Ahora la profecía había sido cumplida. Moreno no solo había dejado la imagen de sí mismo como un creador, sino que también podía sentirse a gusto, ya que sus ideas estaban siendo difundidas a lo largo del planeta. Institutos de formación estaban siendo desarrollados. El psicograma estaba siendo practicado en Europa, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los países del bloque oriental también fueron abriéndose a las teorías morenianas. Algunos puentes se estaban construyendo entre las facciones opuestas y Moreno vivió para ver el acercamiento entre el psicoanálisis y el psicograma. Moreno, el maestro, aunque de alguna manera había empezado a ser anónimo, había tenido éxito en la difusión de su mensaje. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. El 14 de mayo de 1974, Jacob Levi Moreno murió. Con él, en la habitación estaban uno de sus estudiantes, John Nolte, y su enfermera Ann Kim. Murió tranquila y suavemente. Gracias. Bueno, ¿algún comentario o algún sentir o algo? I will always be with you in psychodrama. Yo voy a estar siempre con usted. Qué hermoso que está relatado ese periodo de su muerte. Me gustó eso del caldeamiento, el tiempo que se tomó para su viaje final, dicho así. Me encantó cómo está escrito. Lo de Marina. Sí. Bueno, hay otra versión. Perdón. No, que me resulta muy admirable poder elegir el camino de la muerte, o sea, como creo que habla también de, bueno, de todo esto que vamos viendo, pero de un ser que con mucho entrenamiento personal, psíquico, ¿no? Como, wow, no sabía que había así elegido su proceso final de esta forma y también qué sabio, cómo se permitió saludar, como, wow, me quedo muy sorprendida. Como... Bueno, hay otro, es cierto, hay otro texto que es todavía, hasta ahora no se aclaró y que, bueno, les voy a explicar de. ¿Hay algún moreno disponible? Para el epílogo. ¿Algún moreno Ya no presente? estoy vivo. Me morí antes de que estas palabras fuesen concebidas o registradas. Pero el hecho de que he muerto no significa que el estado de mi existencia deba ser descrito como el de no ser. Como mínimo, un hombre sigue siendo, siempre y cuando los de su átomo social se comprometan a preservar su espontaneidad única a través de una adecuada inversión de roles con él. Mi hijo Jonathan ahora está haciendo exactamente esto. Está invirtiendo los papeles conmigo para completar mi autobiografía, porque una vida humana consiste en los dramas del nacimiento y de la muerte, así como aquellos que van desde los dos polos de la existencia. Al hacer eso, Jonathan toma nota sobre sí una tremenda responsabilidad, ya que su inversión de roles exige la máxima espontaneidad y creatividad que él pueda reunir.
Si él tergiversa mi caso, si permite que sus propias distorsiones entren en mis comprensiones, no habrá ninguna técnica de corrección. Es precisamente porque no soy un protagonista terrestre que estoy indefenso y Jonathan debe abrirse a mis palabras. Hace 55 años me propuse hablar como Dios. Ahora mi hijo se esfuerza por hablar como yo. Pero a medida que Jonathan crecía, empecé a ver en él muchas de las características que recordé en mí a su edad, tanto física como intelectualmente, y a veces me gustaría tratar de darle consejos sobre qué dirección debería tomar. Me resistí a empujarlo hacia una posición dinástica, pero quería ayudar a evitar los errores que he hecho, por lo que me encontré en un dilema típico de los padres. Pero esa mañana, cuando nos sentamos juntos, un hijo comenzando su vida y un padre terminando la suya, todas esas complicaciones se han banalizado frente a nuestros respectivos destinos. Me senté en mi silla sorbiendo un poco de agua con gas. Jonathan se sentó en la cama frente a mí. Había total tranquilidad en la casa y parecía como si fuéramos actores interpretando la escena central debajo de un foco. Él me miró. ¿Y quién puede hacer, perdón, quién puede hacer Jonathan? ¿Alguien puede hacer Jonathan? ¿Cómo te sientes? Preguntó. Mejor, le contesté. Tengo la gripe. Yo también la tengo. Pensé por un momento. Cuando su madre regrese, debemos sentarnos juntos y tener una charla sobre el futuro. Tenemos que mantenernos unidos. Jonathan asintió. Nos estábamos reafirmando nuestro compromiso mutuo. Nunca se había hablado antes, aunque es posible que tuviéramos una vaga idea de eso. Ahora estaba surgiendo espontáneamente en el momento crucial. Mi hija Regina vino a visitarme durante mi enfermedad, todavía mirando tan joven y hermosa como lo había sido años antes. Regina, Jonathan y yo estuvimos sentados en mi habitación durante varios minutos aquella tarde. A pesar de que era una ocasión algo difícil para nosotros, el estar juntos, lo disfruté igual. Una reunión de familia, le dije mirando a Jonathan. Por supuesto, hubo mucha gente a mi alrededor durante esas semanas. Mis estudiantes de todo el mundo estaban llegando a saludar a su maestro por última vez y tuve momentos inolvidables con ellos, demasiados para contar. Sus visitas me parecieron agotadoras, pero estaba decidido a ver a todos los que venían, si pudiera. En retrospectiva, lo único que lamento en ese periodo fue que no pude asistir a las reuniones de nuestra sociedad en Nueva York aquel abril. Me había imaginado dejar mi lecho de muerte para un gesto final, triunfante, pero no fui lo suficientemente fuerte como para completar el acto. Me di cuenta de que mi mente estuvo intacta gran parte del tiempo y tuve la oportunidad de hacer un poco de reflexión. Vi una serie de cosas más claras mientras esperaba para morir, y una de ellas fue sin duda el pleno significado de mi matrimonio con Cerca. Tuvimos una relación increíblemente total. Es imposible calcular cuánto impacto tuvo en la realización de mi trabajo,
cuánta deuda tiene el mundo por su fuerza y determinación. Su ejemplo me dio coraje en mi dolor y su presencia derritió las garras heladas de ese dolor en mis decenas de veces. En esa mañana de mi muerte, Cerca quedó conmigo durante horas, tomando mi mano y facilitando mi camino. Me alegré mucho cuando sentí que el tiempo no fue largo. En un momento dado, aunque estuviese casi inconsciente, sentí que Cerca había salido de la habitación. Solo la señorita Quinn permanecía conmigo. Ahora es el momento, pensé. Ahora es el momento. Ninguna mujer debería tener que ver morir a su marido. Por lo menos yo podía protegerla de eso. Decidí tomar mis últimos suspiros profundos y empujé a través de la oscuridad hacia mi casa. Volví a entrar en el cosmos e hice de la muerte mi logro final. Ahora, gracias, Moreno. Ahora, imagínense, ¿quién firma eso? El hijo. Jonathan Moreno. Por supuesto, cuando yo recibo, cuando me doy cuenta de este texto, que no estaba firmado por nadie, no estaba en la biblioteca de Harvard tampoco, estaba entre las cosas de Cerca, que estaba en su casa, y cuando ella deshizo la casa para irse más cerca de Jonathan, ella entregó todo lo que tenía relacionado con psicodrama, entregó a Edward Schreiber, que es el director actualmente de la Fundación Cerca Moreno en Estados Unidos. Entonces yo fui a su casa en el interior de Massachusetts, y allá yo encontré entre los papeles este epílogo. Y entonces lo que pongo acá, bueno, es una copia de la primera página, y luego la primera vez que después encontré a Jonathan, yo le pregunté sobre eso, y él me contestó al día siguiente, me contestó en el momento, pero me contestó después, cuando por la tarde él fue a ver a Cerca, y entonces él me dice en el email, ella estaba durmiendo, entonces yo no quise perturbarla. Ahora estoy seguro, I'm confident, de que la pieza que yo escribí y que te gustó, porque me gustó mucho, fue escrita en 1974, pocos meses después de la muerte de J.L., él llama a su padre, mientras yo estaba en la facultad en Nueva York. Buen encuentro hoy y safe travel, porque yo iba a me encontrar con entonces. Pero lo más increíble es que cuando se publica el año pasado, editado por Edward Schreiber, finalmente se publica la autobiografía de un genio. Hay una otra historia al principio, en la introducción, yo solo puse el pedacito, donde los editores, que son 3, dicen lo siguiente, que en septiembre de 2018, en el mero día en que muchos estaban reunidos en la biblioteca Cantwell de Harvard para celebrar la apertura de la colección Cerca Moreno, el capítulo final que nosotros pensábamos que estaba perdido, fue encontrado. Y ellos ponen esto como si fuera el capítulo final. Bueno, es la página 460. O sea, tenían que encontrar una manera para justificar por qué no aparece la parte final del libro. Hasta ahora no apareció. La autobiografía termina en los años 50 y toda la parte de los años 50 a los años 73, 74 no se sabe. Yo he estado buscando
y hay evidencias de que existía, ¿no? Está escrito en uno de los psicodramatistas amigos de Moreno, cuenta que él lo visitó poco tiempo antes que muriera y leyeron juntos, por ejemplo, una parte en que él se va al paraíso y hay un encuentro con Freud y otros expertos y otra gente en el paraíso y ¿dónde está eso? No está en ningún lado. O sea, que Moreno había terminado, mi convicción, pero es algo que está todavía oscuro. Bueno, fue como, como un trabajo de detective que hiciste, Sergio. Bueno, más o menos, sin la formación de policía, por supuesto. Mira, entonces lo que pasa luego, entonces, y hoy vamos hasta el final, después termino el compartir. Por supuesto, no sé si conocen al señor con quien cerca estuvo después de Moreno, Merlin, es este que ustedes ven a la izquierda, gafas, es él. La verdad es que, bueno, duró hasta que se murió el señor y Cerca siguió. Entonces Cerca siguió en acción de una manera activísima hasta, por lo menos hasta 2014, que es la última vez que yo puedo certificar, porque es cuando grabamos el último de los videos. Y acá, bueno, y la historia, entonces, por supuesto, en el trabajo... ¿Perdón? Sergio, la foto anterior que Cerca está con... no, con marionetas. ¿Eso qué es? ¿Dónde? Eso, sí. Eso fue en Italia. En cierto momento querían hacer una foto y entonces ella quiso hacer una demostración y de hecho es la foto que ella finalmente puso en uno de sus viajes a Italia. Es en el Teatro de Pirandello, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, por supuesto, yo pongo China, Taiwán, porque hasta ahí llegó, pero fue una cantidad grande de sitios donde estuvo cerca. O sea que siguió trabajando y la verdad es que si el psicodrama hoy sigue vivo, hay mucho, se debe mucho al trabajo de ella y las cosas se fueron siguiendo, como voy a mostrar ahora en una cantidad de videos que hemos logrado hacer juntos. Moreno vive, Moreno vive en español, Soñando con Cerca, Soñando con Cerca 3 años después, de A Cerca sobre normas psicodramáticas, técnicas y métodos auxiliares, From A to Cerca 1 year later, 1 año después, luego Psicodrama con Mónica, La casa como escenario, nos costó 3 años, ¿verdad? Casi 4 años hasta que la señora se Perdón, Sergio. Pero después siguió Cerca, cambiando de roles con Moreno, de Beacon a Buenos Aires, de Mónica, el álbum de la primera familia psicodramática es donde yo hago una selección de más de 100 fotos y Cerca empieza a comentar cada una de ellas, de Buenos Aires a Beacon. Ustedes pueden ver a Mónica por ahí, ¿no? Ahí está la joven. Qué peinadito, Mónica, ¿eh? Sí, Mónica. Sí. Qué peinadito. Sí, sí. Qué cuellito, diría yo, hermoso. De Buenos Y Aires. el pañuelito de Moreno, me encanta. Sí.
To Dream Again, la foto, ¿ves? La foto de cerca en el teatro es en Italia. Son 15 historias contadas por cerca. Una selección que hemos hecho juntos de su libro de memoria, ¿no? Cerca T. Moreno. Porque el psicodrama funciona sobre el escenario cerca, Respirar con las ballenas, bueno, por supuesto, es ella, Mónica, cerca el director y el protagonista, cerca sobre Dios, Moreno y la moda, sobre el tiempo. Esta fue la última que me contó cerca sobre el tiempo, ¿no? Y luego se fue. Ella también decidió, de otra manera decidió, porque no la dejaba morir, ¿no? Bueno, entonces, pero ese es otro. ¿Cómo crees que decidió? ¿Cómo lo sentís? ¿Ah? ¿Cómo sentís vos que ella decide irse? ¿O cómo ella vive? Me interesa también saber cómo vive su tramo final. Bueno, llegó un momento en que ella vio que eran píldoras, las pastillas eran de 19, logró bajar a 13, pero seguían y no querían dejarla irse. Entonces llegó un momento en que ella pasó a dormir todo el tiempo, ya no despertaba. Fue cuando Dalmiro dijo que estaba en coma inducido. No era coma inducido. Yo he podido ver que no estaba en coma. Ella decidió que ya no iba más a contestar a nadie y a seguir. Y quedó unos cuantos meses entubada. Quedó en silencio, ¿verdad? Sí, un silencio absoluto casi. Pero yo tengo la prueba, la evidencia de que ella estaba consciente, porque en un momento, cuando vino Georgia, la mujer que cuidaba de ella, que intentó despertarla de su sueño, digamos, ella finalmente despertó, me miró y me dijo, Sergio. O sea, una mujer en coma no hace eso. Bueno, a quick selfie by Zerka, entonces... Había quizás una cuestión económica también, ¿no? De prolongarle la vida. Bueno, sí, $370 día. ¿Y de qué muere? Okay. De vida. Muere de muerte morrida, como se dice en portugués. Simplemente. Claro, pero ¿por qué le daban tantas pastillas? ¿Qué tenía? No entiendo Para esa que parte. no se fuera. Para el dolor, para una cantidad de cosas. En ese video, justamente, ella cuenta eso, on the time. Cuando yo le pregunto cómo ella estaba pasando su tiempo, ella cuenta sobre el zoológico, ¿no? El zoo, qué era eso, lo que estaban haciendo con ella, que yo no he podido publicar después de su muerte, porque eso me iba a crear problemas con la gente de la clínica. Bueno, déjenme pasar. Entonces, sobre la autobiografía de un genio, de Eugenio, con Jonathan. Jonathan tenía todos los papeles y no dejaba durante años, décadas. Tenía los papeles y no se publicaban, nadie podía publicar. Otro con cerca, que era una manera de Moreno, ¿no? Confirmar primero, antes de negar, ¿no? Yo soy Jesús, exactamente Jesús. Mira, me encanta tu cabello, Jesús, y tus discípulos por detrás, me encanta. Ahora, sí, bueno, entonces, confirmation comes before negation. Zerka revisiting Moreno's history, 100 años ago, 100 años, ella nunca se llamó Zerka, ¿no? Oficialmente era Celine. Marsha Karp, una entrevista con Zerka Moreno,
yo hago de Marcia Karp y Marcia hace lo de cerca. ¿Qué pasa con las ballenas, Mónica? The Voice of the Father, Moreno, hablando unos cuantos poemas de las palabras del Padre. Regina Moreno, that's my father. Moreno recita las palabras del Padre también. Eso está en español. El Teatro de Bendición. Otras 6 lecciones contadas por cerca, ¿no? Entre las lecciones que ella aprendió con... Y luego cuando hago el viaje a Romania, ¿no? La entrevista de Moreno sobre las palabras del Padre, el sobrino Joseph Moreno, que hasta hoy, bueno, no sé cómo estará hoy, pero no está para nada conformado, que cree que es muy injusto lo que se ha hecho con su padre, William, que era uno de los hermanos de Moreno, que William, que siempre apoyó a Moreno, no obtuvo el reconocimiento que merecía. Moreno entrenando la espontaneidad es la película, la primera película. Globetrotting with Cerca, un ejercicio. Cuando me di cuenta que Cerca ya no podía salir de la cama, entonces empecé a inventar unas cuantas cosas y ahí tomé la lista de los 193 países y empezamos a viajar. Entonces, donde ella quería, y eso sigo poniendo. Mónica Suretti, el psicodrama con ballena. Esto, me di cuenta en las cosas que están en la biblioteca de Harvard, que no había solamente textos, documentos escritos, había una gran cantidad de cintas magnéticas y de películas que, bueno, que no estaban, a pesar de que Harvard es una universidad millonaria, pero no tenían los recursos todavía necesarios. Y ahora empezaron entonces hace poco a hacer la digitalización de todos estos materiales. Entonces lo que he podido obtener, yo estoy poniendo. Este también es, bueno, ya vamos terminando. Invitación a un encuentro. Son los textos, ¿no? Los primeros textos de Moreno que nunca habían sido traducidos y entonces fueron traducidos ahí en Argentina al castellano, tanto el Invitación a un encuentro de 1914 como el del año siguiente, y entonces Mónica y yo hemos escogido unos cuantos poemas, sobre todo los del silencio. Este también sobre las sesiones abiertas, ¿no? Que no siempre se hacen, y Cerca entonces discute un poco sobre qué es eso de abrir psicodrama a toda la gente y no ponerlo en 4 paredes nomás. Este también es parte de lo que está en Harvard. Este también, mira, lo del teléfono. Esto también es bueno porque son sugerencias a cualquier director que empiece, ¿no? Que entonces ella da cuantas sugerencias. Y también sobre el compartir. A ella no le gustaba para nada, sobre todo cuando yo le pasaba lo que había filmado en Honduras, por ejemplo, con el grupo de UNICEF, el compartir que había mucho, hablar, y ella decía, no, hay que tratar de limitar eso. Y bueno, y ahora con la pandemia viene lo que Moreno había recomendado que se hiciera en los años 1960 y que no se hacía,
que era entrar y aprovechar la tecnología digital, internet y todo eso, y es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con Zoom, y entonces Daniela Simmons, que actualmente es la presidente de la Sociedad de Estados Unidos de Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, estuvimos haciendo algunos, y ahora estoy haciendo también, ya empecé a hacer lo que llamo de televideo, que son los videos grabados a distancia y no presencialmente, como yo solía hacer. Antes hice unos cuantos que no he tenido tiempo todavía de editar con Jonathan Moreno, y ayer estuve haciendo, anteayer, con Kian Dayton, que es una de las principales psicodramatistas de Estados Unidos, tiene sus 15 libros y es la responsable por la edición del primer volumen de psicodrama en inglés, porque hasta ahora estaba agotado y no sabía. Detrás de la mesa, 4 últimos temas. Mira, yo les quería, para terminar este cortito, no sé si ustedes han visto. Voy a tener que parar de compartir un momento y volver a compartir. A ver si logro. Stop share. Quiero compartir algo con ustedes, pero ahora ¿Es veo a un él. video de YouTube? Sí. Podés abrir el video que querés compartir y después cuando pones... Es lo que estoy tratando de hacer en este momento. Cuando vas a compartir pantalla, cliqueas directamente en el video. Ya lo abrí, pero ahora tengo que compartir pantalla. Y en la opción de compartir pantalla te da la opción de cliquear compartir directamente ese video. Entonces, es que uno sigue aprendiendo. Sí.
Tenés que agregarle la opción de compartir con sonido. Me parece que lo compartiste solo con imagen.
Qué difícil olvidarse de todo lo que aprendimos de psicología. ¿Hay algo más? Déjenme ver si había algo más. En realidad, Sergio, mirando esto de nuevo, muchas gracias por este testimonio que has hecho, porque gracias a vos está todo esto presente, ¿no? En el mundo. Así que creo que realmente es importante agradecértelo. Sergio, yo quisiera preguntarte, primero me disculpo porque entré tarde porque, bueno, hay aquí el horario de verano y entonces me confundí de hora. Ya que estuviste tú investigando en archivo y viendo documentos sobre Moreno que no han salido a la luz, ¿qué de lo que viste, encontraste, te fue sumamente llamativo? ¿Algún dato, alguna información, algo que te haya sorprendido y que no sea del dominio público? Mira, hay una cantidad tan grande de cosas que él tenía. Por ejemplo, lo de la filosofía del momento, ¿no? Toda la documentación, porque uno habla del sistema triádico y no sé qué, que hay trípodes, ¿no? Digamos, psicoterapia de grupo, sociometría y el psicodrama. Pero cuando uno va a ver la contribución de él y empieza a abrir lo que no ha sido publicado, uno se da cuenta de que en realidad su sistema no era de 3, sino de 4. O sea que, y Mónica lo estuvo haciendo. Cuando habla de la filosofía de Moreno y empieza a darle importancia a la filosofía, y una de las cosas que Moreno más lamentaba era que se estaba empolvando todo eso de su filosofía. Creo que esta parte de los recursos de la contribución filosófico-teológica de Moreno sigue sin conocer. Entonces yo diría que hay esto, y luego hay la parte literaria, ¿no? La parte poética, por ejemplo, que hasta hoy no se ha hecho ninguna traducción. ¿Cómo se explica que en el país donde Moreno fundó el psicodrama oficialmente, ¿no? En Estados Unidos, hasta hoy no se ha logrado traducir al inglés lo que hemos hecho al castellano, ¿no? O sea, toda parte, cuando uno sabe que los fundamentos de la teoría se hace poéticamente, y lo que Buber después, Martin Buber, formuló en términos intelectuales, él lo retiró de la poesía de Moreno. Entonces, y durante mucho tiempo se creyó que era lo contrario, ¿no? Que Buber es el que había influenciado a Moreno, cuando es al revés, ¿no? O sea, hay una cantidad grande, Nelly, pero para resumir sería esta, las dos cosas. Gracias, Sergio. ¿Llegaste a dirigir acerca? ¿Perdón? Si pudiste ver dirigir acerca, si fuiste parte de alguna escena con ella. No escuché la pregunta. Si la viste dirigir acerca, ¿no? Sí, yo la he visto dirigir una cantidad de veces, bueno, en grupo, y luego a mí mismo. Me dio una cantidad enorme. Yo no voy a poner lo grabado así todo, ¿no? Porque no quiero centrar las cosas en mi persona, pero yo tengo horas de grabados donde cerca, desde su silla, mientras estaba en la silla de ruedas,
en el living de la casa, junto con el comedor por ahí, ella me dirigió. Yo nunca tuve la oportunidad de dirigirla. Te quería preguntar a vos y a Mónica también, en el rol del director de escenas, ¿qué fue lo que tomaron de cerca? ¿Qué fue lo que más les impactó a los dos? Seguramente fueron cosas distintas, ¿no? Carla, no se te oye, acércate al micrófono o... ¿Ahora? Ahora sí, ¿ves? No, les preguntaba tanto a Mónica como a Sergio, de haber sido protagonistas en una escena donde Cerca los dirigió, ¿qué tomaron de ella para poder implementarlo con ustedes como directores? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Lo que más los conmovió? ¿Lo que más les sirvió después para desarrollar el rol de director? Carla, en el equipo, además de Sergio y yo, tanto Débora como Paula fueron dirigidas por Cerca y la vieron dirigir muchas veces. Amplío la pregunta. En realidad, yo puedo contestar por mí que muchas veces cuando me ve dirigir, la gente que la conoció, dice que yo dirijo muy parecido a ella. No sé si alguno de ustedes que la ha visto y me ve puede decir lo mismo. Es decir, como maestra de psicodrama, para mí fue ella mi maestra de psicodrama. No así de sociodrama. Diría que mi maestro de sociodrama fue Moreno. Y es más, en algún momento intercambiamos con Cerca. Ella empezó a hacer sociodrama tarde, no era el instrumento que más le gustaba. Y intercambiamos muchas veces que en realidad yo la había empujado mucho a hacer sociodrama. Pero psicodrama yo creo que, no sé qué dicen ustedes, pero que yo dirijo directamente todavía con una impronta que está dada por ella. La prolijidad en la manera de trabajar, la búsqueda constante de cerrar las escenas como corresponde, muchos elementos que podríamos irlos mirando tienen que ver con ella, ¿no? Yo diría que, bueno, hay que también tener en cuenta que cuando uno trata a veces de comparar el estilo del señor con el estilo de la señora, estamos hablando de tiempos distintos. O sea que la Cerca que he conocido es una Cerca ya en su fase súper madura. Yo no diría vejez, porque ella no tenía elementos de viejo que va hacia la decrepitud. Al contrario, ella se ponía cada vez más cristalina, cada vez más clara, cristalina era su mente, cada vez más lo formulaba. Y entonces ella, al final, por ejemplo, ella utilizaba muy poco doble, porque decía que prefería que en vez de que otra persona hiciera el doble, prefería pedir que la protagonista o el protagonista hiciera el doble, ¿no? Y con eso tenía más cosas. O sea, Cerca también fue cambiando. Ahora, lo que Mónica dice sobre lo del sociodrama es muy cierto. O sea que con ella no era maestra de sociodrama, era una super doctora en psicodrama más que todo, aunque trabajara los elementos sociales, por supuesto. Paula o Débora. Yo quería compartir, la pregunta era que, por lo menos que puedo decir que es lo que a mí me llamó la atención más de cerca y que lo vi muchas veces, era Cerca se enojaba mucho cuando en el sharing psicodramatistas interpretaban y Cerca se enojaba. Y lo hacía público, ¿no? De golpe había 500 psicodramatistas, o sea, a los gritos, ¿no? Era una cosa que le enojaba muchísimo. Entonces, estaba viendo el último video, digamos, en esto de despojarse, ¿no? Despojarse de lo que a los psicólogos, sobre todo creo que de la interpretación, es de lo que básicamente, por lo menos yo creo que de la universidad uno se tiene que despojar, ¿no? Que es de traer la interpretación.
Y después me quería compartir algo que es al final del video de cerca, esto que nos deja casi como legado, esto de sorprendernos, ¿no? Y yo pensaba que esto de la pandemia que estamos viviendo, que nos está sorprendiendo, y que de alguna manera estamos entrando en la pandemia como psicodramatistas, ¿no? O sea, estamos vivenciando la pandemia, ¿no? Esto me parece, me impactó, ¿no? Decir, bueno, yo cómo estoy leyendo esta pandemia, yo no estoy leyendo como si, o sea, estoy ingresando como psicodramatista en tanto que yo me siento psicodramatista y es un modo de ver la vida, ¿no? Y eso me impactó, ¿no? De sorprenderme en este momento con lo que estamos viviendo y entrando, no desde la interpretación a esto que nos está ocurriendo, sino desde la vivencia psicodramática. Esto es lo que me impactó del último mensaje de cerca, ¿no? Y esto que nos tiene a todos como sorprendidos, ¿no? Y desde qué lugar estamos ingresando. Esto quería compartir contigo. Yo lo que puedo compartir de Cerca, bueno, yo la vi dirigir a Cerca y me dirigió cuando Cerca tenía 82 años, ¿no? Y estábamos haciendo un workshop en Middle Beach y era impresionante ver la memoria que tenía Cerca de todos los roles que se jugaban. Primero, una característica de ella era que se tomaba minuciosamente tiempo para armar la escena, ¿no? Para armar, caldeaba a la protagonista armando la escena muy detalladamente, ¿no? Lo hacía sentirse realmente en la escena, y una vez que ella se daba cuenta de que estabas inmerso en la escena, ahí se entraba a jugar la escena. Esa es una de las características que observé yo, y otra que era súper respetuosa con el protagonista. Yo podría decir que Cerca era muy terapéutica, ¿no? Realmente yo la veo como una faceta de ella, sin ser psicóloga, que realmente era terapéutico. Su trabajo apuntaba a lo terapéutico, pero en realidad era absolutamente respetuosa, ¿no? Le plantea al protagonista, bueno, ¿para dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? Es toda tuya la escena. Esto era lo que decía Cerca, y le planteé lo que le planteé, ella seguía ese camino. Sí. Era así. Ahora, antes que terminemos, porque bueno, muchas gracias, Sergio. Al principio de que, por lo menos oficialmente, terminemos a las 8. Hay una de las cosas que me parece fundamental y que Cerca lo entendió y yo muy bien. Por eso tenemos, cuando yo presento en la última parte, la cantidad de videos que están, son materiales que se puede estudiar. Por supuesto, no hay que caer en la ilusión o en la pretensión de que las conservas culturales van a reemplazar, y ni las conservas culturales van a reemplazar lo presencial, ni lo que estamos haciendo en línea va jamás a reemplazar a lo presencial. Les doy solamente un argumento. Mientras en presencialmente trabajamos con los 5 sentidos, acá estuvimos trabajando solamente con 2. No han sentido nada, no hemos tocado a nada ni a nadie, el gusto no se siente, o sea que es muy relativo. Entonces, de todas formas, algo que los estadounidenses no habían hecho, y es una vergüenza que solo se han descubierto eso después que se murió. Y entonces me dan un premio, me llaman a Dallas para darme un premio, el premio Cerca Moreno, por toda la documentación. Durante años estuvo la señora. Nadie fue a consultarla. Muy poca gente iba. Entonces, pero es un legado que por lo menos hasta hoy tenemos, como decía Mónica, grabado, ¿no? Y con eso, oficialmente, termino mi participación en este curso. Sé que quedan muchas cosas en abierto, pero así es. Algún día lograremos o lograrás que se pueda hacer el curso, como planteaste una vez,
en donde se pueda trabajar toda esta información que vos tenés, porque es realmente muy valiosa y muy importante. Y, ¿sabes? Yo querría agregarles a la pregunta de Carla, algo. Una de las características de Cerca era el vínculo que establecía con todas las personas. Cuando Sergio dice que lo reconoce y le dice Sergio, es decir, es como cuando estábamos en Patagonia y llamamos por teléfono y ella dice darling, y es ese vínculo profundo que ella establecía con cada persona, que siempre en realidad llamaba la atención, porque no se olvidaba los nombres de los hijos, las situaciones que había vivido, los psicodramas que había hecho, y creo que esto lo llevó con ella hasta el final. Es decir, yo no la vi en los últimos años y sin embargo teníamos una constante comunicación, de la cual eres testigo, Sergio, exactamente. A través del contacto de otra forma, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que les quiero comentar solamente, ya estamos, es que si quieren ver esto, y hay una cantidad grande de videos en YouTube, y ahí están, o sea que pueden, hay muchos más, tanto de otros psicodramatistas, de Mónica también, ¿no? O sea que, bueno, no es es algo, fue una clase muy distinta de lo que ustedes ya están acostumbrados, ¿no? Pero creo que esto también tiene su lugar, y he podido compartir un poco sobre eso. Les quiero agradecer la atención, ¿no? Y bueno, vamos a lo que venga. Hay que estar preparado, como decía Cerca, para lo que uno hubiera seguido el consejo, hubiéramos sufrido mucho menos esta revolución que fue la pandemia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Quédate tranquilo. Gracias por todos los registros. Gracias. No salgas. ¿Qué has dicho, Mónica? Que no te vayas. Ah, está bien. Para que yo no me vaya. Solo voy a buscar agua. Espera, que estoy sin agua. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Buena semana. Gracias. Chao, Roberto. Gracias. ¿Qué hora es, Roberto? Bueno, han cambiado ahora el horario, son las 12. Es una hora menos. Por costumbre, ¿qué les parece si nos damos un gran abrazo mientras se van yendo? Esto de que no nos tocamos no es verdad, nos seguimos tocando a distancia, mirando. Nos tocamos. Sí. Otro bueno, contacto. abrazo a todos. Así es, un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias, Mónica. Buen paseo, Leandro. Bien. Carla. Muy linda clase. Sí, estuvo muy buena. Sí, muy linda. ¿Ya podés cerrar la grabación, Claudio? Mira. Apaga la grabación, así ¿Sabes no qué pasa? ocupamos más nube.